Report. Ya, otra vez, nuevamente te doy las gracias, Juanita, por la oración. Y bueno, chicas, vamos a empezar. Hoy vamos a estudiar el Génesis 4. Tengan ahí ya sus Biblias preparadas en el Génesis 4. Vamos a hacer un poquito de recapitulación de lo que vimos la última clase. Perdónenme que estuve enferma y no nos pudimos conectar, pero miren, de una vez les digo, chicas, voy a salir de viaje, voy a estar fuera y la próxima clase no la vamos a tener. La voy a mudar porque voy a estar fuera, hasta el 17. Ya no nos vamos a ver en clase hasta el 17 de diciembre. Y de una vez lo dejo aquí grabado para los que escuchen. Eh, y les cuento también que esa va a ser la última clase que vamos a tener este año, porque ya después, la siguiente semana, pues ya es Navidad y después ya es Año Nuevo y sé que pues muchas van a viajar, yo también voy a viajar también después en Navidad. Así que nos queda una clasecita más que vendría a ser 17 de diciembre por motivo de este viaje que voy a tener la otra semana y, y ya hasta enero, ¿ok? Pero ahí les recuerdo en el chat la próxima clase, ¿ok? Bueno, entonces, sin más ni más, chicas, vamos a empezar en el Génesis 4, como les dije, la recapitulación de la última vez. Recuerdan que la última vez estudiamos en el Génesis 3, estudiamos todo lo que es la caída de Adán y Eva, la desobediencia, obviamente, que tuvieron en la rebelión en contra de Dios, y a partir de ahora lo que vamos a estudiar, acuérdense chicas, ya Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén, no del Edén, ¿ok? Acuérdense que habíamos estudiado que el Edén es un área, como decir California, y el jardín estaba al oriente del Edén. ¿Se acuerdan que explicamos eso? Y ellos fueron desterrados del jardín, o sea que ahorita se supone que están viviendo ¿en dónde? En el Edén, ya no en el jardín, sino en el Edén. Ok, ya ahora están viviendo bajo el pecado con el que les llegó esta maldición por su misma desobediencia y ellos vienen ahora a formar una nueva familia. Seguramente algunas de ustedes ya han leído hasta estudiado la historia de Caín y Abel, que es lo que vamos a estudiar ahora en el Génesis 4, la historia de estos hijos de Adán y Eva. No necesariamente fueron los primeros hijos, no se sabe exactamente si fueron los primeros o no. Hay muchas especulaciones y teorías. Lo que sí se sabe es que esta es una historia que está narrada aquí en la palabra, obviamente, ¿para qué? Para que aprendamos de Caín y Abel. Y lo que sí se sabe también es que ellos tuvieron más hermanos. Después en la próxima clase vamos a ver un poquito acerca de el hermano que tuvieron. Pero ellos tuvieron muchísimos hermanos. Adán y Eva, acuérdense que cuando estudiamos la creación, recuerdan que Dios les dijo a Adán y Eva que se multiplicaran. Toda la creación venimos de quién? De Adán y Eva. De hecho, estudiamos que Adán le llamó a Eva la madre de todos los seres vivientes. Entonces, la manera que Dios había establecido en ese momento para que la raza humana se reproduciera era que se casaran, obviamente, entre hermanos, hermanas. Hasta ese momento estaba permitido por Dios. Por eso es que cuando se casaban entre primos, primas, hermanos, tíos, sobrinas, la genética no era modificada, nacían normal. Hoy en día eso ya no es permitido por Dios. Después lo vamos a estudiar cuando ya Dios paró eso de que ya no podían unirse en matrimonio entre familia o entre hermanos o entre parientes. Después lo vamos a estudiar. Pero en ese momento sí se podía, ¿ok? Porque después vamos a estudiar, y seguramente algunas que ya han leído la historia, como les dije, hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero en la clase que sigue, cuando ya Caín se casa, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta, ay, ¿y con quién se casó? Entonces es válido que de una les deje saber.
que en ese momento estaba permitido por Dios que se casaran entre hermanos, entre hermanas, sobrinos, sobrinas y tíos familiares. Ok, bueno, en el Génesis, chicas, aquí vamos a estudiar el primer acto de adoración, ¿ok? Que se le hizo a Dios. ¿Quiénes fueron? Caín y Abel, ¿ok? Y vamos a estudiar qué fue la adoración, por qué, a las que ya han estudiado a Caín y Abel, por qué Dios aceptó la ofrenda de adoración de uno y no aceptó la de otro, cuáles fueron los motivos por los cuales no la aceptó Dios, la ofrenda. Y aquí también vamos a ver en el Génesis 4 el primer caso de asesinato en toda la humanidad. O sea, nunca se había asesinado un ser humano, acuérdense. Dios creó a Adán y Eva y después las siguientes personas de las que narra la Biblia que existan son Caín y Abel, ¿verdad? Entonces hasta aquí no había habido ningún asesinato. Ese es el primer asesinato. A las que ya han leído la historia, saben que, y ahorita lo vamos a leer, que Caín mató a Abel, ¿ok? Así que bueno, listas ya en el Génesis 4, chicas, vamos a leer. Solamente vamos a estudiar del 1 al 16 porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ok? Del 1 al 16. Lo vamos a leer todo y luego lo vamos a ir desmenuzando, ¿ok? Pongan atención, chicas. Ok, Génesis 4, Caín y Abel es el subtítulo. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso yo, acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matar, para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El jardín estaba en el oriente del Edén. Acá Caín se va porque es desterrado por Dios como castigo de lo que hizo al este del Edén, ya a otra región que se llama Nod. Ok, bueno, vamos a explicar todo esto, chicas. ¿Qué es lo que sucedió? Acuérdense que estamos usando el método inductivo. Vamos a ir viendo todo lo que podamos observar
Vamos a ir interpretando ciertas cosas, las voy a ir aplicando ahí y al final les doy una aplicación en general de lo que vamos a estudiar hoy, ¿ok? Bueno, pues aquí vemos en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1, vemos que dice que el hombre se unió a Eva. Hay otras versiones, chicas, que dicen, y Adán conoció a Eva. No sé si alguna de ustedes han escuchado. Bueno, eso es una manera como más poética y elegante de decir que se unieron para tener relaciones sexuales y obviamente procrear un bebé. Entonces, cuando vean la palabra en otras traducciones que diga, y fulano conoció a su mujer, significa que tuvieron una intimidad sexual, y es lo que significa conocer. Pero aquí esta versión dice se unió a Eva, ¿verdad? No significa de conocer de hola, ¿cómo está? Mucho gusto, no, ¿verdad? Ya se conocían. Entonces, cuando vean esa palabra en otras traducciones, que sepan, ¿ok? Importante que les mencionara. Entonces, aquí dice que el hombre se unió a Eva, su mujer, y que ella concibió y dio a luz a Caín. Y miren lo que ella dijo. Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón, ¿ok? Ok, el nombre de Caín, si buscamos el significado hebreo del nombre Caín, significa lo tengo o significa también aquí está. ¿Ok? Ese es el significado de Caín. Ese es el nombre que Eva le dio a su hijo. Aquí está. ¿Por qué? Bueno, los teólogos especulan, piensan que ella le puso, y por eso ella dice, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Ella creía, como ya Dios, si se acuerdan a las que estuvieron en la clase del Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente que le iba a venir el Salvador, que era nuestro Señor Jesucristo, y les dice, de la simiente de la mujer, o sea, de la simiente de Eva, del linaje de Eva, va a venir el que iba a venir a salvarlos de todo este desastre que habían ellos ocasionado, y les dice a Satanás, tú le herirás el talón o el calcañal, dicen otras versiones, pero él te aplastará la cabeza. ¿Se acuerdan cuando eso les dijo Dios a la serpiente, o que en este caso es Satanás, como consecuencia de lo que hizo de tentar a Eva y a Adán? Entonces, ahí es donde yo les comenté que se le llama, eso es el Génesis 3:15, se le llama el preevangelio, porque ahí ya Dios les está dando también a Adán y Eva la promesa de que va a venir un Salvador a redimirlos de todo este desastre que ellos habían ocasionado. Entonces, ellos ya sabían que venía un Salvador. Entonces, aquí los teólogos creen que ella probablemente por eso dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón, y por eso lo llamó Caín. Aquí está, que significa aquí está, porque ella pensaba, ¿verdad?, que él era el Salvador que Dios les había prometido, pero resulta que no era, ¿verdad? El Señor Jesucristo, imagínense, vino después de no sé cuántísimos años después. Lo que ella tenía en sus brazos realmente no era el Salvador, era un tremendo asesino. Miren ya ahorita lo que acabamos de leer, cómo Caín terminó matando a su propio hermano Abel, ¿ok? Entonces, eso les quería explicar para que observáramos que por eso es que ella menciona con la ayuda del Señor. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Los teólogos también creen que pudieron haber sido gemelos. No, esto no, la Biblia no lo dice, son suposiciones, que Caín nació primero y después nació Abel. Pero no hay certeza en esto. Sean gemelos o hayan nacido 1, 2, 3 años antes que el otro, da lo mismo, ¿ok? Pero importante que lo mencionemos que Abel nació después que Caín. Dice aquí que Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra, ¿ok? Uno era pastor de ovejas y el otro era agricultor. También dice aquí el 3, si seguimos leyendo, que tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Me imagino, pues hortalizas, granos, semillas, frutas, verduras, eso es lo que vino Caín a ofrecerle a Dios. Y dice aquí una ofrenda,
¿ok? Pónganle cuidado a esa palabra que ahorita la vamos a explicar en el significado hebreo, ¿ok? Caín presentó una ofrenda al Señor. Esta es la primera vez que se presenta una ofrenda al Señor, ¿ok? Y Abel, dice también aquí el 4, que también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, o sea, los becerros, chivos, cabritos, los mejores, los más bonitos, el primogénito, el primerito, el primero que salió de su rebaño que él pastoreaba. Ok, aquí es importante que observemos esto y que expliquemos por qué el primogénito, ¿ok? Cuando nosotros le llevamos al Señor una ofrenda, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado simbólico de llevarle una ofrenda a Dios? Significa que nosotros le estamos dando algo de nosotros, ¿verdad? Hoy en día, obviamente, ya no sacrificamos ovejitas. Hoy en día ya no vamos al altar a llevarle ni frutas, ni verduras, ni nada. ¿Qué hacemos hoy en día para ofrecerle a Dios? ¿Qué le ofrendamos a Dios? ¿Yo qué estoy ofrendando aquí con ustedes? Yo estoy ofrendando mi tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les estoy enseñando las escrituras. Alguna de ustedes probablemente en su iglesia sirva en el ministerio de niños. Entonces están ofrendándole a Dios sus dones, sus talentos para enseñar a niños la palabra de Dios. Probablemente otras acomode las sillas, probablemente otra dirija un grupo de oración. Le ofrendamos al Señor nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro talento. Eso es lo que nosotros le damos a Dios como regalo, ¿ok? Todo lo que usted le pueda ofrendar al Señor, le ofrendamos también, ¿qué le ofrendamos? Billetito, ¿verdad? También, cuando vemos que hay alguien en necesidad, nosotros ofrendamos también plata o cosas materiales, un mercado, a alguien que sabemos que está en necesidad. No lo hacemos por la persona. Nosotros no servimos en la iglesia por las personas. Nosotros lo hacemos por servirle a quién? A Dios, ¿ok? Que a final de cuentas terminamos bendiciendo también a la persona, ¿verdad? Entonces, ese es el significado de ofrendar en esta enseñanza de Caín y Abel. Ellos le estaban ofrendando lo mejor de ellos. En este caso era las hortalizas o vegetales de este Caín y el otro, los primogénitos de su rebaño. ¿Por qué los primogénitos? ¿Por qué el primogénito es el primero. Porque el significado de esto simbólico es, ¿qué le va a ofrendar usted al Señor? ¿Lo que le sobra? Si me sobra tiempo, No. les dicto el estudio bíblico. Si me sobra tiempo, sirvo en la iglesia repartiendo los brochures en la entrada. Si me sobra tiempo, voy al grupo de oración a orar por los enfermos en la iglesia. Sí, no, ¿cierto? Nosotros tenemos que poner a Dios primero. Primero es Dios en nuestra vida, ¿ok? Y después todas las demás ocupaciones que nosotros podamos tener. Ahora, es muy importante que les enseñe esto, chicas, supremamente importante, porque por esta enseñanza de hay que darle a Dios las primicias o hay que darle a Dios lo primero o hay que poner a Dios como primero, no le vamos a dar las obras a Dios, ¿cierto? Le vamos a dar siempre lo mejor de nosotros, nosotros le vamos a servir al Señor y a ofrendar con excelencia en lo que hagamos. Por esto hay una cantidad de malas interpretaciones en la Biblia y hoy en día la Iglesia de Jesucristo sufre muchos problemas en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque muchos líderes hoy en la Iglesia de Jesucristo le han hecho ver a las ovejas que el servirle a Dios o darle a Dios tus primicias o darle a Dios lo primero, lo mejor de ti, es estar los 7 días clavados en la iglesia y hacer todo por la iglesia y en la iglesia y para la iglesia, dejando a un lado a las que son casadas, a sus esposos, las que tienen hijos, a sus hijos,
a las que trabajan dejar su trabajo, dejar absolutamente todo porque Dios es primero. Lo que pasa es que han malinterpretado o han tergiversado la escritura para tener beneficio ellos y tener gente que venga a servir a la iglesia, cuando eso no debe de ser así. Nosotros tenemos un orden divino que Dios nos ha dado en su palabra. A las que estuvieron en el discipulado antes de hacer el estudio bíblico, yo les di ese orden divino. Las que no lo saben, apúntenlo, es muy importante y está aquí en la escritura. ¿Cuál es el orden divino? El orden divino está así, miren, eso me lo explicó mi pastor y es una bendición, a mí me ayudó de gran manera porque yo tenía el orden todo tergiversado e incorrecto y obviamente tenía muchos problemas en casa y muchas familias sufren y tienen tantos problemas y conflictos en casa porque les han enseñado mal. A mí me enseñaron mal y yo me creí esa mala enseñanza. Por eso yo ahora la enseño porque ha sido una bendición para mí y esa es la verdad. Eso es lo que Dios está tratando de decir. ¿Quién es el primero en nuestra vida? Dios. Pero Dios no significa que usted se va a clavar en la iglesia los 7 días y se va a olvidar de darle de almorzar a su marido, se va a olvidar de ir a trabajar, se va a olvidar de que su hijo está enfermo, se va a olvidar de llevar al colegio a su hijo, de ir a un recital que tiene su hijo. No, Dios es primero significa usted su relación con Dios, su oración con Dios, su comunión con Dios. Todo lo que tenga que ver usted con Dios, su estudio bíblico, cómo usted crece, cómo usted le obedece a Dios, todo lo que tenga que ver de su relación con Dios, eso debe de ser primero. Porque ¿quién fue primero? ¿Quién ha existido siempre y por toda la eternidad? Desde que leímos el Génesis 1. Dios. Entonces, Dios es el primero, pero Dios como relación con usted, ¿ok? Número 2. ¿Quién fue el primer ser humano que hizo Dios? Adán. ¿Y después a quién? A Eva. Entonces, ¿quién es el segundo que debería de ser después de Dios en su vida? ¿Quién es la persona más importante después de Dios en su vida? Su cónyuge, ¿ok? A las mujeres su marido y a los hombres su esposa, ¿ok? Esa es la segunda persona más importante de Dios en su vida es su marido. Número 3, ¿a quiénes estamos estudiando ahorita? ¿Quiénes vinieron después de Adán y Eva? ¿Quiénes vinieron? Perdón, me equivoqué. El trabajo es. No, perdón, los hijos, sí, sí, sí. No, ¿quiénes vinieron? Caín y Abel, ¿cierto? Ese es el número 3, Caín y Abel, los hijos. Dios, número 2, el esposo, la esposa, los hijos, ¿ok? ¿Y qué es lo que ahorita Caín y Abel están haciendo? ¿Qué decía aquí el número 2? Después, perdón, la mitad del número 2. Abel se dedicó a pastorear ovejas mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. ¿A qué se dedicó? A trabajar la tierra. Entonces, ¿quién viene después de sus hijos? Su trabajo, ¿ok? Y quinto, ¿qué es lo que viene después ahorita, lo que acabamos de leer? Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Después viene la ofrenda o el servicio a Dios. ¿En dónde le damos el servicio generalmente a Dios? En la iglesia. Entonces, los líderes en la iglesia han confundido esto, el servir en la iglesia, con Dios es primero en tu vida. No tiene nada que ver su relación con Dios, con lo que usted, el servir en la iglesia es el quinto en el orden divino, el quinto en importancia. Primero en su relación con Dios, después su esposo, después sus hijos, después su trabajo y al final el servicio a la iglesia o su ofrenda a Dios sirviéndole en la iglesia o en donde le quiera servir, en un campo misionero, en donde usted le quiera servir. Pero hay gente que tergiversa esto y lo cambia. Ponen al marido primero, ponen a Dios por acá, o hay quienes ponen a los hijos primero, o incluso quienes ponen al trabajo primero.
O ponen a los hijos aquí, al marido acá, a Dios por acá, o ponen el servicio a la iglesia aquí. Y cualquiera que cambie el orden divino de Dios, les aseguro 100% bíblicamente que van a tener problemas en casa. Van a tener problemas o con su marido, o con sus hijos, o en su trabajo, o en su vida en general, por no haber puesto a Dios como primero, no haber puesto a su esposo como segundo, a sus hijos como tercero, su trabajo como cuarto y el servicio o ofrenda a Dios como quinto. Así que apúntenlo, chicas, muy importante, no se dejen engañar. Yo estuve engañada por 4 años. Por 4 años estuve engañada pensando que este servicio era acá. Entonces yo me la pasaba metida de cabeza en la iglesia y ni almuerzo le hacía a mi marido, ni atendía a mis hijas, mi hija con fiebre y ahí Dios la va a sanar. No asistía a las cosas, a los eventos del colegio de mis hijas, todo me perdía de ellas, que el Festival del Día de las Madres, que el quién sabe cuánto, por estar metida de cabeza, porque me habían enseñado mal, ¿ok? Entonces, bien importante que aprendan esto, chicas, ¿ok? Continuemos ahora. Esa es una enseñanza que les va a servir para siempre. Continuamos entonces. Estábamos en, es decir, los primogénitos con su grasa. Ok, continuamos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Ok, aquí vemos, chicas, que Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra, que el Señor ve a Abel con agrado, o la ofrenda de Abel y Abel con agrado, y a la ofrenda de Caín y a Caín no lo ve con agrado. ¿Ok? Hasta aquí no nos dice el por qué, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. ¿Por qué Dios no vio con agrado? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Ok? Y Caín dice aquí que se enfureció y estaba cabizbajo. Hay gente que cree o supone que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque ustedes se acuerdan cuando leímos el Génesis, cuando Adán y Eva se hicieron esas túnicas de hojas para cubrirse, que Dios vino y simbólicamente representando el sacrificio del Señor en la cruz, Dios sacrifica un corderito y les hace unas pieles a ellos, ¿ok? Como simbología, ¿se acuerdan que aprendimos eso? Ok, entonces, hay gente que piensa que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque eran hortalizas, porque venían del fruto de la tierra y no un corderitos como lo ofreció Abel a Dios. Pero eso no es factible, eso no es verdad, porque si nos vamos, como les dije, al original de la palabra ofrenda, cuando dice aquí ofrenda, el original de la palabra ofrenda en hebreo es minja. Y minja significa, en un sentido más amplio, abarca un regalo o un tipo de regalo de que el hombre trae a Dios. Eso es lo que significa en hebreo. Es un regalo. Entonces, no es un sacrificio para expiar el pecado, ¿ok? Acuérdense, Dios estableció que la única manera de redimir el pecado es a través de la sangre. Por eso hay un versículo que dice, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Esa es la manera que Dios estableció, se los expliqué en la otra clase, Dios, ¿verdad? En su soberanía, Él estableció que para perdonar pecados tenía que haber derramamiento de sangre de un cordero inmolado y iba a haber perdón de pecados. Y lo hizo primero con Adán y Eva al cubrirles ese pecado y el perdón de pecados con esa, simbólicamente esas túnicas, que hoy en día, ¿quién es nuestro Cordero inmolado que quita el pecado del mundo? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Ya después de muchos años vino el Señor Jesucristo. Entonces, esa fue la manera que Dios instituyó para perdón de pecados, ¿ok? Pero aquí
Ellos no le están dando una ofrenda a Dios para perdón de pecados. Ajá, ¿por qué? Porque el original griego lo dice, minja. Ellos le están trayendo a Dios esta ofrenda como un regalo, se lo están ofrendando a Dios, le están trayendo lo mejor de ustedes. Si lo ponemos hoy en día, es como usted no va a servir a la iglesia para que Dios le perdone sus pecados, ¿cierto? Usted va a servir, ¿quién le perdonó sus pecados? El Señor en la cruz con el sacrificio que hizo. Pero si usted va a servir a la iglesia, va porque usted va a llevarle al Señor a usted su tiempo, su vida, ¿verdad? Sirviéndole al Señor en cualquier cosa que le sirva en la iglesia o ministerio, pero no es por perdón de pecados. Si usted tiene un pecado, pues usted se lo confiesa al Señor. El Señor, si usted está arrepentida de corazón, dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor es fiel y justo para perdonar a los que se arrepienten de corazón y ya Él murió en la cruz por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, importante explicar que aún la gente cree a veces que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no venía de un sacrificio de un animal. Eso no es verdad, ¿ok? Y lo confirmamos en Levítico 2. Apúntenlo, chicas, ya lo tengo aquí. De tarea, acuérdense siempre es buscar los versículos que les doy que avalan todo lo que explicamos y toda la interpretación que le damos a la palabra. Miren lo que dice Levítico 2, 1. Esto nos está aseverando que Dios sí aceptaba ofrendas de la tierra, no nada más aceptaba ofrendas de sacrificios de animales, sino también de la tierra. Miren lo que dice. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, ¿de dónde vienen los granos? De la tierra, ¿verdad? O sea, aquí Dios estaba dando las leyes. Después vamos a leer Levítico de todas las leyes que él dio de cómo iba a ser la adoración a él. Solamente estoy utilizando este versículo para avalar lo que les estoy explicando, que esa teoría de que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín es porque él no le sacrificó un animal y que Dios no aceptaba ofrendas de la tierra. Eso es mentira, ¿verdad? Aquí lo dice, Dios sí aceptaba ofrendas de que vinieran de la tierra, de la vegetación. Aquí lo dice claramente Levítico 2:1. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, debe ser una harina selecta. Así que descartamos esa teoría que tienen, ¿verdad? De que pudiera ser que como no le sacrificó un animalito, no, porque no estaban llevando ofrenda por perdón de pecados, ¿ok? Ya se los expliqué. Entonces, ¿cuál fue el motivo entonces por el cual el Señor no aceptó esa ofrenda? ¿Ok? Antes de entrar a leer el 6, que ahí nos va a dar muchas pistas el 6, es importante que veamos un versículo, dos versículos que les voy a enseñar antes de leer el 6. Miren lo que dice aquí. Pónganle cuidado y apúntenlo. Primera de Samuel 16. ¿Ok? Vamos a conocer aquí en Primera de Samuel 16, 7. Primera de Samuel 16, 7. Cómo es el carácter de Dios y qué es lo que Dios ve. Porque si ellos fueron a presentarle regalos al Señor, vamos a ver, a conocer qué es lo que Dios ve y qué es lo que el ser humano ve. ¿Ok? Miren lo que dice. Y Jehová respondió a Samuel. Aquí era Dios hablándole al profeta Samuel. El profeta Samuel había sido escogido por Dios para ir a ungir al rey David, que después vamos a estudiar la vida de David, que es espectacular. Y Samuel iba a ir a ungir a David como rey de Israel. Y David era un muchachito, pastorcito, flaquito, chiquito, jovencito, que uno no daba ni en mi país decimos ni un cacahuate por él, ni un maní, dijeran en otros países, no damos ni un maní por él. Entonces, Dios lo mandó a Samuel a ungir a David. Pero Samuel se equivoca. ¿Por qué? Porque ve al hermano de David, un hombre fuerte, grande, alto, con porte, con percha, y como los reyes también solían ser los capitanes de guerra, pues tenían que tener también ciertas
¿cómo se dice skills? Pau, ¿cómo se dice skills? ¿Ciertas Habilidades, herramientas? Pero no habilidades, son herramientas. Tenía que tener ciertas actitudes, ¿eh? habilidades. Habilidades, esa es la palabra perfecta. Ellos tenían que tener ciertas habilidades de guerra también. Entonces Samuel, al ver al tremendo hermano de David así fortachón y grande y fuerte, pues pensaba que él iba a ser el rey de Israel y que a él era el que Dios le había mandado ungir. Entonces, vamos a usar este versículo para interpretar esto que estamos estudiando y ver qué es lo que Dios vio en el corazón de Abel y de Caín. Ok, escuchen bien lo que le dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ok? Dios lo que ve en los seres humanos es el corazón. Nosotros humanamente, como el profeta Samuel, vemos lo bonito, lo grande, lo maravilloso. Ay, el cordero, ay, más bonito. Ay, las hortalizas como que más la frutita ahí, no, prefiero la carne. Entonces, aquí nos indica la palabra que eso no es lo que Dios ve. Lo que Dios ve a final de cuentas es el corazón de las personas. Y si Dios pudo ver el corazón aquí, en este versículo específico de David, y le está dando una enseñanza a Samuel de que es lo que ve es el corazón, aquí también, lógicamente, que era lo que Dios estaba viendo en Abel y en Caín. Obviamente lo que estaba viendo era la motivación y la actitud del corazón de Caín. Denme un chance, chicas, que creo que mi mamá me está llamando. Yo creo que por el cambio de horario, no ha de estar bien perdida la pobre. A lo mejor, denme un segundo, chicas. Ah, déjenme le pongo. Estamos en el estudio. A lo mejor no puede entrar. Bueno, ya les texté. Continuemos, chicas. Entonces, lo que Dios estaba viendo aquí, tanto en Caín como en Abel, en este caso en Caín específicamente, porque ¿por qué no aceptó la ofrenda de él? Era la actitud y la motivación del corazón de Caín, así como la actitud y la motivación en el corazón de Abel. Y por eso hizo posiblemente que algo en el comportamiento de Caín, que ahorita lo vamos a leer en el 6, hiciera que su ofrenda fuera inaceptable para Dios. ¿Ok? Y según la escritura, ahorita lo vamos a leer, era algo que Caín tenía consciente o sabía conscientemente e incluso lo podía remediar. ¿Ok? Vamos a leerlo ahora en el 6. Miren lo que dice el 6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Antes de continuar, importante que recalquemos, ¿se acuerdan cuando lo que pasó en el jardín del Edén con Adán? Que Dios siempre lo confrontaba con qué? Con preguntas, ¿se acuerdan? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Se acuerdan que le preguntó? ¿Qué tienen que ver o qué significan esas preguntas de Dios? Si Dios, ya lo habíamos explicado, es omnisciente y todo lo sabe, ¿por qué hace ese tipo de preguntas tan obvias que Él ya sabe la respuesta? Porque acuérdense, chicas, el amor y la misericordia de Dios a nosotros siempre nos da la oportunidad de que recapacitemos, de que meditemos. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo. Siempre el Espíritu Santo le va a venir a usted a hacer tiki, 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 tiki aquí en la mente. ¿Para qué? Para evitar que cometa algún pecado o si ya lo está usted cometiendo, para que usted se arrepienta. ¿Ok? Es como hoy en día el Señor lo hace a través de su Espíritu Santo en nosotros. En esa época, directamente Dios le estaba hablando a Caín. Mire lo que le dice, ¿por qué estás tan enojado? Pues Dios ya sabe, pero le está dando la oportunidad que él conteste, que sería una contestación de una persona cristiana, de una persona con un corazón justo y correcto delante de Dios.
Señor, es que estoy enojado porque cómo es posible que tú hayas aceptado la ofrenda de él y la mía no. ¿Qué fue lo que hice mal? Dime, ¿qué fue lo que hice mal para que tú no aceptaras la mía? Pero esa no fue la contestación de él. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y miren lo que le dice, importante leer, lo que le dice Dios. Si hicieras lo bueno, quiere decir que andaba haciendo lo malo. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Ahí que podemos aprender que claro, él estaba haciendo lo malo, él estaba llevando una vida seguramente de pecado. Sabrá Dios qué había en las intenciones de su corazón, sabrá Dios cómo se estaba comportando, ¿ok? Y Dios lo que aquí le está diciendo es, no obstante, tú puedes dominarlo. Nosotros podemos dominar el pecado. Acuérdense lo que aprendimos la vez pasada. Siempre va a venir el tentador, Satanás, nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, el mundo, o alguien, quien sea, nuestro pensamiento, siempre van a venir a atacarnos para que hagamos lo incorrecto, lo equivocado y pequemos en contra de Dios. Pero en nosotros está decidir hacerlo o no hacerlo. Aquí Dios se lo está diciendo a Caín de frente. Tú puedes dominarlo, tú puedes decir no, tú puedes apartarte de esa vida que estás llevando y hacer lo correcto delante de mí. Así que no tienes excusa, no tienes pretexto, ¿ok? Y miren lo que pasó. Ya Dios le había advertido, ¿ok? Con esto. Ahí era para que ya, como el primer warning que le dijeran Caín, Señor, perdóname, que él abriera su corazón a Dios, ¿verdad? Y que le dije, perdóname, sí, estoy llevando una vida así, o sí, ya me pillaste, ya me cachaste, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, pero la dureza del corazón de Caín, no dijo nada, al contrario, vino algo peor, ¿ok? Miren lo que dice. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. O sea que no nada más con las advertencias que Dios les da, que son todas las advertencias que hoy en día Dios nos da siempre, sino que Él no desistió, sino que prosiguió, alimentó su pecado, su enojo, porque acuérdense que estaba enojado, estaba cabizbajo, enojado, indignado seguramente porque Dios no le había aceptado su ofrenda, y vino y mató a su hermano. Ok, ahora, hay un versículo en Hebreos, chicas, que nos da la respuesta así súper clara de por qué Dios no aceptó la ofrenda de de Caín, ¿verdad? De todo esto que les acabo de explicar. Apúntenlo y se los voy a leer. Hebreos 11:4, ¿ok? Porque vemos que la ofrenda de Abel sí la aceptó, ¿ok? Vamos a ver, miren lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo voy a volver a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí lo dice fijo, pleno, más claro que el agua. Por la fe, ¿ok? Por la fe de Abel fue que Dios le recibió ese sacrificio o esa ofrenda que había hecho, ¿ok? Y hay otro versículo importante, apúntenlo, que también está en Hebreos, más abajito, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, se los leo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y acabamos de leer que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ok, ahora, es importante que expliquemos de qué fe habla aquí Hebreos,
que ahorita vamos a leer otro versículo en Santiago también, y es importante que lo expliquemos, ¿ok? No se refiere a la fe que salva, ¿ok? A la fe, porque todas sabemos aquí que nuestra salvación o nuestra ida al cielo, acuérdense, cada vez que escuchan la palabra salvación, ¿qué significa la palabra salvación? Que cuando uno muere, va al cielo, a la presencia de Dios, ¿ok? Nuestra salvación, nuestra ida al cielo, no es por obras, ¿cierto? No es por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por nuestra fe, ¿en quién? En Cristo, en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Si yo creo que Jesucristo murió en la cruz y derramó hasta su última gota de sangre para perdón de pecados míos y lo confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador, cuando yo muera, voy a ir a la presencia de Dios. Solamente por creer en Jesucristo como Hijo de Dios y en su sacrificio, ese es mi boleto, mi ticket para ir al cielo, ¿ok? Entonces, aquí no estamos hablando de una fe que salva, ¿ok? Sino estamos hablando una fe como el factor motivador básico de la vida. Una fe de la que habla el libro de Santiago. Vamos a leer Santiago y después se las explico, porque al leer Santiago lo van a entender, ¿ok? Apunten Santiago 2, 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Miren lo que dice Santiago, ¿ok? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene tanta fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Ok? El libro de Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, volvemos a hacer la recapitulación. Santiago no está hablando aquí de la fe salvadora, ¿ok? Porque ya les expliqué que lo que nos lleva al cielo cuando morimos es no las obras, no lo que hacemos, no que llevó a la ancianita a cruzar la calle, que ayudó a los niños pobres, que fue a la iglesia 400 veces, que leyó la Biblia, que se portó bien, que fue la mejor madre del mundo y la mejor esposa del mundo. Las obras no nos llevan al cielo, ¿ok? ¿Qué es lo que nos lleva al cielo? El creer en el sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y al creer eso, nuestra entrada es directa al cielo. Nuestra fe no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. ¿Ok? Nuestra entrada al cielo no es por obras, es porque por gracia, por la gracia de Dios, vamos al cielo. ¿Ok? Esa es la fe que salva. Entonces, si la salvación, la entrada al cielo no es por obra, yo no tengo que hacer nada para ganarme el cielo, porque ya lo hizo Jesús en la cruz. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Santiago? Porque Santiago está diciendo que la fe sin obras es muerta. Bueno, aquí lo que Santiago está explicando es que una vez que usted ya fue salvo por lo que Cristo hizo en la cruz, su fe se le tiene que notar. Cristo se le tiene que notar. Sus obras, ¿qué son sus obras? Sus acciones, cómo usted actúa, cómo usted se comporta, lo que usted hace, tiene que mostrar, ese es el fruto que damos como cristianos. ¿De qué nos sirve ir a la iglesia, leer la Biblia, ayudar a las ancianitas, llevarle comida a los pobres, darnos golpes de pecho, ir a la oración? Si somos orgullosas, contenciosas, somos groseras, somos mentirosas, somos ladronas, somos chismosas, tramposas, peleoneras con nuestra familia, faltas de perdón, tenemos rencor en nuestro corazón con la gente. ¿De qué nos sirve entonces? ¿Ok? Entonces aquí lo que Dios está hablando en el libro de Hebreos y lo que está hablando en el libro de Santiago está diciendo que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
pero por su fe se refiere a su comportamiento, por sus obras, no por su fe que salva, sino por cómo él se portaba. Lógicamente, aquí vemos que Abel debió de haber sido un hombre justo delante de Dios, recto delante de Dios y obediente. Porque les pongo un ejemplo. Hace falta tener fe, mucha fe, para obedecer a Dios. Porque si un ateo no cree en Dios, imagínense un ateo no cree en Dios. ¿Ustedes creen que un ateo que no cree en Dios va a ser capaz de obedecer esto? ¿Qué es lo que dice la palabra? No mientas, no engañes, no hagas trampa, no robes, no seas chismosa, no seas orgullosa, no seas soberbia. ¿Qué más dice la palabra? No mates, no odies con tu corazón. Dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen, que bendigamos a los que nos maldicen. ¿Ustedes creen que un ateo que no cree en Dios va a obedecer esto? Claro que no. Una persona que no tiene fe, que no cree en Dios, si no cree en Dios, ¿cómo va a obedecer la palabra? Entonces, ¿se requiere fe para obedecer a Dios? Mucha, muchísima fe para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a obedecer a un Dios que me está pidiendo todo eso si no creo en Él? O digo que creo en Él, pero no obedezco lo que dice su palabra. ¿Verdaderamente creo en Él? Si estoy viendo en su palabra todas las consecuencias del pecado, si estoy estudiando en su palabra todas las bendiciones de cuando hacemos el bien, porque también tenemos bendiciones de Dios cuando hacemos lo bueno. Cuando hacemos lo bueno delante de Dios, tenemos un montón de bendiciones. Después vamos a leer todas las bendiciones y todas las maldiciones de Dios cuando no lo obedecemos y cuando lo obedecemos. Entonces, si yo no lo hago, es porque realmente no creo. Hay un versículo que dice que todo aquello que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, todo lo que cosechemos, tarde que temprano lo vamos, todo lo que sembremos tarde que temprano lo vamos a cosechar. Tarde que temprano. Yo recuerdo una vez una persona me dijo, ay, pero ¿por qué no dices mentiras? No seas exagerada. No seas es una mentira piadosa la que vamos a decir. Es una tontería, nada más es para pagar menos. Era para pagar menos en un lugar. Es una mentira piadosa, pues esa tienda tiene mucho dinero. O sea, no seas exagerada, no digas mentiras. Y yo le contesté, ¿tú crees que yo no digo mentiras? Porque soy bien buena, soy Santa Teresa de Calcuta. No, claro que quiero decir mentiras. Mi carne me pide, nuestra carne siempre nos va a pedir hacer lo malo, porque estamos infectadas con ese virus que se llama pecado desde el jardín del Edén. Ya lo estudiamos en el Génesis 1 y 2. Entonces, claro que quiero mentir, claro que quiero hacer lo malo, claro que mi carne quiere hacer todo lo contrario a lo que está aquí, pero en aquella época yo estaba bebé en la fe. Y le dije, pero tengo temor a las consecuencias de Dios, porque generalmente así empezamos a caminar con Dios. Le tenemos temor a lo que vamos a cosechar, pero está bien. Ya después, conforme uno empieza a caminar con Dios y a crecer y a madurar en la fe, ya no lo hace uno por las consecuencias, que claro que las consecuencias buenas a lo que hace bien, usted sabe que a final de cuentas, si usted hace lo bueno, Dios lo va a respaldar. Pero a final de cuentas, tomamos las decisiones de hacerlo, lo bueno, porque amamos a Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios, porque queremos agradar a Dios con nuestros hechos, con nuestros actos. Entonces, aquí vemos que Abel llevaba una vida justa delante de Dios, era un hombre obediente a la palabra de Dios, era un hombre correcto delante de Dios, y por eso Dios, por la fe de él, que tenía mucha fe para poder hacer caso a todo lo que Dios le dijera y honrar, amar y venerar a Dios,
Acuérdense, hay un versículo que dice que Dios no quiere sacrificios, lo que Dios quiere es obediencia. Dios no quiere que usted se vaya los 7 días a la iglesia, que vaya a 400 millones de encuentros, que vaya a llevar a las abuelitas a los eventos de viejitas, que vaya a darle comida a los pobres. Hágalo, sí, está bien. Las obras están ahí para que andemos en ellas, claro. Eso muestra nuestro carácter cristiano, el ir a hacer buenas obras. Está bien, sí, pero ¿de qué le sirve todo eso si usted es una desobediente a lo que Dios le está diciendo en su palabra? Por eso la palabra dice, yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es obediencia. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Incluso hasta el mismo Señor Jesucristo, no sé si se acuerdan, la vez pasada lo expliqué, Él confrontó y regañó a los fariseos, a los líderes eclesiásticos de aquella época, los regañó. ¿Qué les dijo? Y los confrontó, les dijo hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, porque se la pasaban persinándose y ahí en el templo y haciendo sus 40 millones de ritos, porque los judíos tienen un montón de ritos y de leyes que después las vamos a estudiar. Y ellos se la pasaban haciendo todos sus ritos y todas sus leyes y todas sus cosas, cumpliendo todo. Pero el Señor les dijo, sepulcros blanqueados. ¿Por qué les dijo sepulcros blanqueados? Porque por dentro estaban negros como un sepulcro, como una tumba, y por fuera se querían hacer los blanquitos. Les dijo hipócritas, les dijo generación de víboras. ¿Quién es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que tiene dos caras, que anda ya sirviendo, que anda ayudando en la iglesia, que anda llevando, le anda llevando los cables y el maletín al pastor, anda ahí con la esposa del pastor y que le llame la esposa del pastor y sale corriendo a ayudarle. Está bien que haga todo eso, muy bien, muy excelente, pero si usted no está obedeciendo lo que aquí dice y si usted está haciendo chismosa, orgullosa, soberbia, contenciosa. De nada le sirve andar por allá en la iglesia haciendo 40 y 85,000 eventos y actividades si su vida no muestra a Cristo, porque lo único que usted está haciendo es ser un hipócrita, como Jesucristo le dijo a los fariseos. Es una dos caras. Allá anda haciendo y deshaciendo, pero en su casa está de las greñas con el marido, con las hijas, con las hermanas no se habla, no se habla con la mamá, es vengativa cuando le hacen algo, el que la hace me la paga y yo ya no voy a ir a su fiesta porque me dijo, me hizo, es chismosa, es peleonera, es contenciosa. Entonces, ¿de qué le sirvió? De nada, ¿cierto? De nada. Entonces, este fue el motivo por el cual Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la de Abel. Aquí lo dice en el de Hebreos, por la fe, por su comportamiento, por cómo estaban las intenciones de su corazón. Seguramente su corazón estaba negro y aquí lo leímos en todo el 6, el 7. Y luego encima, todavía para cerrar con broche de oro, viene, no nada más andaba haciendo lo malo, todo lo malo que andaba haciendo y todo el pecado que andaba cometiendo lo llevó a hacer algo catastrófico y espantoso. Lo llevó a asesinar a su hermano. Continuemos leyendo, chicas. Estábamos en el 8, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Miren nada más la misericordia de Dios. Otra vez. Primero acá arriba le pregunta, como que si Dios no supiera, como que si Dios no fuera omnisciente. Primero le preguntó, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas tan cabizbajo? Para darle la oportunidad a que se arrepienta. Acá, cuando acaba de asesinar al hermano, le da otra segunda oportunidad. ¿Dónde está tu hermano Abel? Una persona cristiana, ¿qué hubiera hecho? O sea, yo me pongo en el lugar de él y ahí mismo me caigo de rodillas. Señor, perdóname, ¿qué hice? Cometí una locura, maté a mi hermano. Señor,
¿Y ustedes creen que si Caín hubiera hecho eso, ustedes no creen que Dios lo hubiera perdonado? Claro que sí, su palabra lo dice, Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. Por supuesto que sí, claro. El Dios es todo amor y misericordia. Pero miren, sin embargo, lo que le contesta a este sinvergüenza. Miren lo que le contesta. No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Miren la respuesta llena de sarcasmo, de mezquinidad y de maldad en el corazón. O sea, ¿cómo le contesta a Dios? A Dios así. ¿Qué? ¿Acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Yo no sé. Imagínense nada más la dureza del corazón de Caín. El número 10. ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Claro, porque se había regado sangre sobre la tierra, había sido el primer asesinato. Cuando hay un asesinato, se corre sangre sobre esa tierra, ¿ok? Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. Miren la maldición que Dios le dio a Caín por la consecuencia de lo que hizo, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Ahí viene la consecuencia eh, específica, ¿ok? Miren en el 12. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos. ¿Qué significa esto? Ustedes se acuerdan que a Adán y a Eva, Adán, perdón, el castigo de la desobediencia, del pecado en el jardín del Edén, ¿se acuerdan que el trabajo iba a ser súper placentero, el cuidar el jardín del Edén y todo? A raíz del pecado, el trabajo en Adán se iba a volver ya duro, iba a cosechar y a traer el pan a su casa con el sudor de su frente, ¿se acuerdan? Ya le iba a costar a él, a Adán, cosechar, trabajar le iba a costar, le iba a doler. Bueno, aquí a Caín le va peor, porque no nada más le va a costar, sino que miren lo que dice. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos. O sea, encima lo que cosechara, lo que hiciera, lo que sembrara, no se le iba a dar. Iba a ser más difícil todavía para él traer comida a su mesa, porque nada se le iba a dar. Así como esa gente que no se le da nada, que arrancan por aquí, que arrancan por allá, que hacen pican por aquí, pican por allá y no se les da nada. Bueno, así a él no se le iba a dar por ningún lado. Iba a batallar muchísimo para traer el sustento y la comida a casa. Esa es una de las eh, consecuencias del pecado de haber asesinado a su hermano. Y en la segunda consecuencia, miren lo que Dios le dice. Y en el mundo serás un fugitivo errante, ¿ok? No solamente iba a batallar para traer comida a la casa, porque no se le iba a dar nada de sus hortalizas, sino que iba a ser fugitivo errante, iba a estar siempre escapando, siendo un fugitivo de aquí para allá, como un nómada para allá, y siempre iba a estar siendo perseguido. Miren lo que dice el 13. Aquí es Caín respondiéndole al Señor. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Claro, porque la presencia de Dios estaba ahí en el Edén, y acuérdense que lo leímos al principio, que cuando lo destierra a Not, ahorita lo vamos a leer otra vez, lo destierra fuera de la presencia. O sea, no hay nada peor que le pueda pasar a un ser humano que ser desechado de la presencia de Dios, que ser desechado de la gracia de Dios. Y este fue el castigo para él, no nada más desterrado en ubicación, sino que hablando espiritualmente, también estaba siendo desterrado de la presencia de Dios, imagínense. Entonces, el Caín le dice, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. O sea,
sí se le puso ahí medio gallito, como decimos en mi pueblo. Se le puso así como que, ay, a ver, me la estás dando como muy alto el castigo. O sea, imagínate, me van a matar, porque maté a este, van a venir a buscar venganza. Ahora, aquí la pregunta de los 64,000 que mucha gente se hace, ¿quién lo iba a matar? ¿De quién tenía miedo Caín? Porque aquí dice, cualquiera que me encuentre me matará. ¿Ok? ¿Se acuerdan que al principio del estudio les conté que, y lo vamos a leer en el siguiente estudio también, que Caín y Abel no fueron los únicos hijos de Adán y Eva? Ellos tuvieron muchos hermanos y obviamente aquí en este momento no dice la Biblia la edad que tenían, pero ya eran adultos, Caín y Abel, ¿ok? Ya eran adultos porque Dios estaba pasando un juicio por sobre Caín por lo que hizo. Dios no va a pasar un juicio sobre un niño, ¿ok? Entonces, porque un niño hasta cierta edad no sabe lo que está haciendo. Pero si ya Dios está pasando un juicio por sobrecaer es porque era un adulto. Entonces, en este momento, ya ellos eran adultos, ya ellos tenían hermanos, ya ellos tenían hermanas, ¿ok? Porque acuérdense lo que les dije al principio del estudio. La única manera en que la tierra se iba a multiplicar o la raza humana o la especie humana era a través de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces Adán y Eva tuvieron chorrocientos mil millones de hijos, tuvieron muchísimos hijos, ¿ok? Y como les dije hace rato, estaba permitido por Dios en esa época que se casaran entre ellos, hermanos, hermanas, sobrinos, primos, papá, mamá y todo eso, ¿ok? Entonces aquí, de quienes él tenía miedo que lo vinieran a matar, eran de sus hermanos y de sus hermanas que también eran los hermanos de Abel, y de sus sobrinos y sus sobrinas, que seguramente Abel también tenía hijos o hijas, o sus mismos hermanos tenían, que eran los sobrinos de Caín también y sobrinos de Abel, ¿ok? De ellos era que tenía temor Caín que lo mataran. Por eso le dice a Dios que cómo lo va a andar mandando fugitivo y errante por allá, capaz que lo mata a alguien. Y miren cómo Dios en su misericordia, miren cómo responde Dios en el 15. Y ya vamos a acabar, chicas. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Dios le dice, le da la promesa a Caín que no va a ser así, ¿verdad? Que el que lo mate va a ser castigado 7 veces. Y para que no lo mataran, dice aquí que el Señor le puso una marca, ¿ok? Para que no fueran a matarlo quien lo hallara. Entonces ya todos iban a saber que esa persona, Caín, que tenía esa marca, no podían matarlo. ¿Por qué? Porque iban a recibir castigo de Dios por 7 veces. Nadie sabe cuál era la marca de Caín. Mucha gente se especula, los teólogos hacen especulaciones y piensan que puede ser un tatuaje, que puede ser como una cicatriz. Nadie sabe exactamente porque la Biblia no lo especifica. Pero lo que sí nos dice es que Dios le hizo una marca. ¿Para qué le hizo esa marca a Caín? ¿Cuál es el objetivo de haberlo marcado? Para protegerlo de que no lo mataran. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Eso es la mismita misericordia de Dios. Dios le pudo haber dicho, ay, pues allá que te hagan trizas, ¿verdad? Mira lo que hiciste, ese es tu castigo, sorry, lo siento, pero Dios es todo amor y es todo misericordia. Y su palabra dice, yo hago misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y Dios tuvo misericordia de Caín y lo dejó, ¿verdad? Lo desterró, le dio su castigo, le dio su consecuencia, pero en su misericordia le puso una marca para que nadie lo matara. Obviamente el sentido aquí también de Dios era no propagar la venganza de los hermanos, de los primos, de los sobrinos y de las sobrinas en contra de Caín, porque obviamente se iban a levantar, ¿verdad? Iban a ir a lincharlo porque había matado a Caín. Entonces Dios
en su amor y en su misericordia, en su carácter de Dios bueno, de Dios amoroso, de Dios misericordioso, aún con todo lo que Caín hizo, aún con todas las advertencias que le dio de todo lo que estaba haciendo, aún cuando estuvo a punto de parar para que no lo hiciera y aún así él decidió matar a su hermano, aún así todavía en el castigo tiene misericordia de él para que no lo maten. Continuemos. El 16. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Como les conté, el Edén era un territorio, como decir California. Lo vuelvo a repetir para las que entraron tarde. El jardín del Edén, donde Dios desterró a Adán y Eva del jardín que estaba en el Edén, ¿ok? Pero estaban viviendo en el Edén, no en el jardín, sino en el Edén. Ahora a Caín lo destierra del Edén. Es como decir, California y un jardín en California. Adán y Eva fueron desterrados del jardín y estaban ahora viviendo en California. Ahora a Caín se le destierra de California y se va, no sé, supongamos al estado de al lado, a Nevada. Se va a Nevada, se va a Nod, dice aquí, al este del Edén. Entonces, ahí es donde ya Caín sale. Hasta ahí lo vamos a dejar, chicas. Después vamos a leer con quién se casa Caín y todo eso. Y vamos a dar una aplicación, porque acuérdense que estamos con el método inductivo. Ya más o menos conforme iba explicando, observando, interpretando, di mucha aplicación, pero en sí, en general, ¿qué es lo que pudiéramos aprender aquí de la vida de Caín y de Abel, la actitud y el corazón de Caín y de Abel? ¿Qué es lo que pudiéramos aprender? Bueno, primero que nada, lo que aprendimos hoy es que lo que Dios ve en nosotros es ¿qué? El corazón, ¿ok? Que Dios busca de nosotros obediencia, que nuestra fe no solamente está basada en la fe que tenemos puesta como salvación en nuestro amado Señor Jesucristo, sino que si ya somos salvas, si ya somos redimidas, si ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra fe se tiene que notar. Nuestra fe tiene que dar fruto. La gente tiene que ver que verdaderamente somos cristianas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con ese fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Con cómo nos comportamos, con nuestras obras, con nuestros hechos, cómo nos comportamos con la gente a nuestro alrededor. Así es como verdaderamente vamos a poder entrar dentro de esa amor, misericordia, compasión de Dios, y Dios siempre va a estar ahí para perdonarnos. También aprendimos eso. Dios siempre va a estar ahí a través de su Espíritu Santo para hacernos ver cuando estamos fallando, cuando estamos maquinando algo que queremos hacer, un pensamiento de, ay, yo voy a hacer esto y para que se le quite, no voy a ir a la fiesta de ella y no le voy a llevar regalo porque me hizo, porque me dijo, porque quién sabe qué. Y Dios siempre trae a alguien. Miren, no sé a quiénes de aquí les ha pasado que en la mañana que Sheila pone el devocional, uno le hace así clic y justo lo que usted está pasando en esa semana, en ese día, Dios le habla a través de ese devocional. ¿Sí o no? A muchas. A mí me ha pasado infinidad de veces, por no decir todos los días. Si usted le hizo clic al devocional, es porque Dios le está hablando a través de ese devocional. Aplíquese ese devocional. ¿Y qué me está tratando de decir el Señor? ¿En qué momento estoy en mi vida? ¿Qué circunstancia estoy pasando hoy en día? ¿Qué estoy a punto de hacer? ¿Qué decisión estoy a punto de tomar? Que Dios está usando este devocional, o si usted está estudiando la escritura ese día, ¿qué parte de la escritura que está leyendo Dios le está hablando en este estudio bíblico? ¿Qué le está diciendo el Señor? Con todo lo que hablamos de Caín y de Abel, ¿qué está pasando por su vida? ¿O qué está haciendo? ¿O qué pretende hacer? ¿O qué decisión está tomando? ¿O cómo está llevando su vida hoy en día? Que Dios le está hablando a través de esto. ¿Cómo quiere que Dios acepte su ofrenda, su servicio a Él? Si tiene un corazón y una motivación equivocada. A veces servimos en la iglesia
por aceptación, porque nos vean que, ay, que yo, que hago y que no sé cuánto, o porque nos queremos creer como las espirituales acá ya maduras y nos involucramos en una cantidad de actividad que no está mal, involúcrese si puede y si no está desatendiendo su casa y su familia y el orden divino que ya les di, involúcrese, hágalo. Pero ¿qué es lo más importante para Dios? Lo que está en el corazón, la obediencia. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia, obediencia. Entonces, esta es la manera en que nos pudiéramos aplicar lo que aprendimos el día de hoy, que a Dios no lo vamos a engañar. Usted podrá engañar al pastor de su iglesia, a la pastora, a las hermanas, a la líder de intercesión, a mí, a su mamá, a su papá, el mundo entero lo puede engañar. Pero hay alguien, y a usted misma se puede engañar. Ay, sí, es que yo sirvo mucho en la iglesia y me voy a las misiones cada mes. A usted misma se puede engañar, pero hay alguien al que no va a poder engañar, que es a Dios. Caín creyó que lo iba a engañar. ¿Quién engaña a Dios, chicas? ¿Quién se burla de Dios? Nadie. Dios lo conoce todo, hasta las intenciones más profundas en nuestro corazón. Dios lo conoce absolutamente todo. Y Dios está ahí siempre en su amor de papá para perdonarnos. Nunca se sientan acusadas, ni vituperadas, ni señaladas por Satanás. Y cuando se sientan, ahí mismo vayan a la presencia del Señor. Porque Satanás es el acusador de los hermanos. Sí, ay, sí, estás estudiando la Biblia con Gaby, pero ya se te olvidó lo que hiciste ayer. Ay, sí, ahí vas a la iglesia a estar en el grupo de oración orando por los enfermos y ya se te olvidó que andas haciendo. Bueno, póngase a cuentas con Dios. Si Satanás le viene a meter aquí culpa porque se peleó ayer con sus tres hermanas y no les habla y está peleada a muerte con ellas y no quiere saber nada de ellas, bueno, vaya, reconcíliese con ellas, sea humilde, vuelva, Dios nos manda a ser pacificadores y Dios nos manda a ser perdonadores. Hay alguien con quien tiene un conflicto, una diferencia o algo, vaya, acérquese a ella, haga las paces, pídale perdón al Señor, pídale al Señor que le dé la sabiduría, el amor y las palabras para poder reconciliarse con esa persona y Dios le da el amor, las palabras para que se reconcilie. Dios no quiere que estemos en contiendas, en divisiones, en pleitos. Dios aborrece todo eso. A Dios le gusta la paz, la armonía, el amor, la misericordia, la mansedumbre. Así que eso es lo que pudiéramos aprender el día de hoy y cómo podernos aplicar esto que Caín tuvo todas las oportunidades y son las mismas oportunidades que Dios nos da a nosotros. Simple y llanamente Caín decidió mal, tomó una mala decisión. Por eso ahí lo leímos cuando Dios le dice que en ti está. Nosotros tomamos la decisión. Usted toma la decisión de ya pararse y sabes qué, ya me harté, me cansé, ya no quiero ser más así o ya no quiero seguir haciendo esto o ya yo no tengo por qué estar peleada con mi tía o con mi hermano o con mi prima o con quien sea, ya yo voy a hacer las paces, yo voy a vivir en paz y ir a tratar de enmendar lo que esté sucediendo. Nosotros estamos llamadas a la reconciliación, al perdón, acuérdense, chicas. Entonces, esa sería la manera en que nos lo pudiéramos aplicar la enseñanza del día de hoy. No, no se cansen de hacer el bien. No quiero que se vayan también para el otro lado y que se confundan y que digan, ay, entonces no voy a servir en la iglesia. Ay, entonces no voy a ayudar. No, claro que no. Sí, háganlo, por supuesto. Tenemos que hacer obras, tenemos que ayudar. Si alguien tiene una necesidad, déle un supermercado. Si a alguien le está pidiendo una oración, vaya y ore por ella. Si quiere ir a la iglesia a servir, enseñando a los niños, en la puerta entregando, pasando a la gente, lo que sea que usted quiera servirle, dele al Señor su ofrenda, ofréndele su tiempo, en lo que sea, ofréndele al Señor su tiempo, como se lo dije hace rato, yo ahorita estoy ofrendándole al Señor mi tiempo al enseñarles a ustedes y lo hago con pasión, con amor, con excelencia. Probablemente
Nadie nunca me dé una palmadita aquí ni me diga que sí me lo han hecho, ¿verdad? Muchas, para la gloria de Dios, obviamente, pero no buscamos el aplauso, no buscamos la palmadita. Acuérdense, nosotros le servimos a un Dios vivo, a Él. Hacemos las cosas para Él, no para los hombres. No esperen nada a cambio de nadie. No esperen que si porque sirvió en la iglesia, le tienen que ayudar a usted. No espere que porque oró por su prima que está enferma, la prima más o menos le debe la vida. No espere que porque fue a llevar un mercado una señora que no tenía que comer, cuando usted necesitaba algo y esa señora ni le contestó y ni le quiso ayudar, no se enoje con ella. Porque nosotros no servimos a hombres, nosotros servimos a Dios, a Dios. Hay un versículo que dice, apúntenlo chicas, apréndanselo de tarea. Déjenme lo busco la cita bíblica, ahorita el Señor me lo recordó. Haced las cosas, está en Colosenses 3:23, apúntelo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Apréndanselo, háganlo vida en ustedes. Cada que ustedes hagan algo y que alguien les pague mal, que les aseguro que les va a pasar. Van a ir a ayudar a alguien, van a ir a hacer algo por alguien y esa persona les va a dar hasta por debajo de la lengua cuando usted necesite, es más, hasta va a hablar de usted, hasta le va a dar hasta para llevar. Pero usted no se enoje con ella, al contrario. ¿Por qué? Porque aquí está Colosenses. Recuerde Colosenses 3:23 y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Usted no lo hizo para ella. ¿Usted lo hizo para quién? Para Dios. Yo les estoy enseñando a ustedes para agradarle a quién. A Dios. Yo estoy conectada ahorita aquí para agradarle a quién, a mi Dios, a servirle a Dios. Ya es añadidura la bendición que sea para todas ustedes y para mí también, porque a final de cuentas, todo aquello que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si usted siembra su tiempo en las cosas del Señor, Dios no se queda con nada. Dios le retribuye, Dios se lo da, la llena de más bendiciones de las que ya tenemos. Ok, así que bueno, chicas, aquí acabamos, que ya son las casi media. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar para que esta palabra se haga vida en nosotros y el Señor nos siga hablando, ¿ok? Gracias, Señor, te damos por esta palabra maravillosa que nos enseñas. Bendito Dios, gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios de misericordia, Padre. Gracias por todas las advertencias que siempre nos haces, Padre, cuando estamos haciendo algo malo. Te pedimos, Señor, en esta noche, este grupo de mujeres y yo, háblanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, siempre que estemos haciendo algo equivocado, siempre que vayamos por el mal camino, Señor, siempre que querramos apartarnos de ti, Señor, atráenos a ti con tus lazos de amor y misericordia. Haznos ver que estamos hacia una dirección equivocada. Haznos ver que estamos haciendo lo incorrecto delante de ti o que estamos a punto de tomar una decisión con falta de sabiduría. Háblanos, Señor. Gracias, Padre, te damos por la enseñanza de este día. Gracias, Padre, porque hoy entendemos, Señor, que tú no quieres sacrificios, que lo que tú hoy quieres es obediencia, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, porque por nosotras mismas, Señor, no podemos obedecerte, porque por nuestra carne sale pecado. Eso está en nuestro ADN, Señor, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos habla, nos contrita, nos mueve, Señor, siempre a hacer lo bueno, a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a tener siempre corazones obedientes delante de ti, Señor. Gracias, mi amado Rey, por esta preciosa enseñanza que nos regalas en esta noche. Te pido que bendigas a cada una de estas mujeres que están conectadas aquí, que esta palabra sea vida en nosotras, Señor, que nos recuerdes este estudio que tuvimos cada vez que estemos a punto de hacer lo malo, cada vez que estemos a punto, Señor, de hacer
alguna actividad en la iglesia con una intención equivocada, que seas tú, Señor, redarguyendo nuestro corazón, Padre, para hacer lo correcto delante de ti, bendito Dios. Queremos agradarte en todo lo que hacemos, queremos dar fruto, queremos mostrarle al mundo que verdaderamente tú, mi amado Jesús, habitas en nuestro corazón. Queremos que el mundo entero sepa por nuestro testimonio, Señor, no por cuántas veces servimos en la iglesia, no por cuántas obras de caridad hacemos, Señor, sino por cómo nos comportamos, Señor, con cómo actuamos en el día a día, Señor, con nuestras familias, con la gente que nos conoce, con las personas en la iglesia, con todo el mundo, Señor, que podamos, Señor, llevarte a ti, Señor, en cada momento, en cada palabra, que cada palabra que salga de nuestra boca te refleje a ti, Señor, que digamos palabras siempre de bendición a otras personas, que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia tuya, mi amado Cristo Jesús, y que siempre, Señor, siempre te demos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en todo lo que hagamos, y que todo lo que hagamos lo hagamos por ti y para ti, no para los hombres, Señor, sabiendo que de ti es de quien recibiremos siempre la recompensa, Padre. Te damos las gracias, te bendecimos en esta noche, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Chicas, pues recuerden lo que les dije al principio. Ya nada más tenemos una clase este año, el 17 de diciembre, porque me voy de viaje, después regreso, después me vuelvo a ir de viaje. Y bueno, ya se viene Navidad, Año Nuevo y todo eso. Pero yo les mantengo ahí en el chat informadas con tiempo cuando sea antes del 17, que es la siguiente clase. Y y bueno, hagan su tarea, saquen todos los versículos que les di, búsquenlo, léanlo, apréndase de memoria este último que les di de Colosenses, que les va a ministrar mucho y les va a ayudar en su vida. ¿Ok? Les mando un beso, bendiciones, descansen, saludos y Gracias, seguimos Gaby, en por la contacto. enseñanza. Que descanse. Que Que Dios me descansen bendiga. también, Edita. Bendiciones a